Bienvenidos al curso online de Biomecánica Humana. Este curso está desarrollado para buscar en todas las personas que cursen el curso con nosotros todo lo que significa el estudio de la anatomía aplicada y de la biomecánica pura. Para poder hacer este curso es necesario que entonces pongas muchísima atención a los ejercicios, vayas leyendo por supuesto todo el material y vayas practicando con cada una de las técnicas que te estamos enseñando para que desarrolles el conocimiento. Para nosotros la biomecánica humana es importantísimo que la manejes para cualquier área de la fisioterapia y cualquier área de la rehabilitación en la cual te desempeñes. Es importante que aprendas muy bien cómo se mueven las articulaciones, cómo se mueven los músculos, qué función producen, qué función hacen, porque de esa manera es que nosotros podemos desarrollar ejercicios terapéuticos, técnicas de tratamiento, técnicas manuales, aplicación de cargas y fuerzas sobre el cuerpo humano con fines terapéuticos. Entonces, es básico la parte biomecánica y por eso te invitamos a que sigas con nosotros durante todo el curso para que aprendas el apasionante mundo del estudio de la mecánica humana. Comencemos entonces con una de las partes importantes de lo que significa para nosotros el desarrollo de este curso. Tienes que mantenerte siempre pendiente de las estrategias de aprendizaje que vamos a utilizar. Es importante que atiendas los videos instruccionales sobre el contenido, vas a ir viendo lección a lección. Videos instruccionales sobre las diferentes zonas del cuerpo humano. Hablaremos, por supuesto, de la mecánica del cráneo, del cuello, del tórax, de las costillas, de la columna lumbar, del sacro, los ilíacos, cadera, rodilla, tobillo y pie. Por supuesto, hablaremos todo lo relacionado a cintura escapular, cómo se mueve la escápula, cómo se mueve el húmero, cómo se mueve el codo, la muñeca y la mano. Haremos ejercicios instruccionales sobre el tema y verás, a través de la demostración de nuestro modelo, cómo y de qué manera la musculatura mueve los diferentes segmentos en vivo. De esa manera vas a poder ir recordando información, si ya eres fisioterapeuta, vas a ir recordando información sobre cómo se mueve el cuerpo. Si estás estudiando el proceso de fisioterapia actualmente o ya estás recién egresado de las clases, simplemente esto va a permitir reforzarte tu conocimiento para que te enfrentes a los pacientes de una manera más efectiva. Anota las preguntas que surjan durante cada clase. Es importante que vayas, mientras vas viendo los videos instruccionales, ve anotando en tu cuaderno las preguntas que tengas. Responde todos los ejercicios didácticos que tenemos para ti. Realiza, por supuesto, las prácticas simuladas y asiste a los webinars que con cierta periodicidad vamos a ir publicando en nuestras redes para que te conectes con nosotros de manera directa y podamos subsanar preguntas y dudas que tengas sobre el material y de esa manera te puedas enfrentar poco a poco a los exámenes instruccionales para que luego obtengas tu certificado expedido por la gente de Fisioterapia en Movimiento. Comencemos entonces lo que sería para nosotros la forma de nosotros trabajar la biomecánica y por lo tanto las definiciones y fundamentos de la misma. La propuesta que nosotros tenemos sobre la parte biomecánica la vamos a subdividir de la siguiente manera. Nosotros tenemos planteado que la forma de enseñar biomecánica, que debería ser la más adecuada en las escuelas de fisioterapia, en las escuelas de rehabilitación, sería entonces que vieras biomecánica humana y esa biomecánica la dividiéramos en cinemática y en cinética. Cinemática normalmente en las universidades enseñan la osteokinemática y la artrokinemática. Hemos detectado después de 20 años de formación académica y de 20 años como docente que hay conceptualizaciones que no se manejan muy bien en los muchachos o los alumnos o los colegas que van egresando a las escuelas y que no están actualizados en los conceptos artrokinemáticos en algunos de ellos. Por lo tanto, nosotros vamos a hablar de osteokinemática y artrokinemática durante todo el desarrollo de la clase. Pero hay otra parte de la biomecánica, que es la parte cinética, que es donde se tiene que hablar de la parte biofísica y cómo la biofísica actúa en el movimiento humano. De ahí vamos a hablar de la dinámica y de la estática, y en la estática vamos a hablar sobre lo que es el equilibrio y lo que es mecánica de sólidos. Entonces, en este primer apartado vamos a ver lo que serían las definiciones básicas de lo que vamos a trabajar en el curso. La primera definición que queremos que vayas aprendiendo con nosotros son definiciones sencillas. Por ejemplo, que es mecánica, que es el estudio de las fuerzas y energías que actúan sobre los cuerpos. Todo lo que nosotros aplicamos sobre el paciente, sea un masaje terapéutico, la aplicación de una compresa húmeda caliente, genera una carga que va a generar entonces una fuerza o una energía que va a actuar sobre el cuerpo humano. Y eso genera un fenómeno de respuesta. Tenemos que ir trabajando entonces cuál es el fenómeno de respuesta por cada una de las energías a las cuales sometemos al paciente. ¿Qué sería biomecánica? La aplicación de los principios mecánicos, que son las aplicaciones de fuerzas o energías que se hacen sobre el cuerpo humano en sistemas biológicos. Y todo lo que hacemos en fisioterapia está basado en física y en bioingeniería, es decir, cualquier maniobra, por ejemplo, si tú haces terapias manuales, terapias miofaciales, stretching, estiramiento analítico manual, todo ese tipo de técnicas tienen entonces una parte biomecánica y una parte de física, donde tú aplicas una carga y eso genera una respuesta.
Estamos convencidos que el fisioterapeuta, en el momento en que aprenda lo que es biofísica para la aplicación de la fisioterapia, va a generar un impulso gigantesco en su haber profesional y se van a dar cuenta que la forma de aplicar los procedimientos va a ser mucho más efectiva. La cinemática, entonces, como habíamos visto en nuestros cuadros azules al inicio de la forma como se va a dividir el curso, la cinemática entonces sería el estudio de la geometría del movimiento independiente de las influencias cinéticas responsables por ese movimiento. En este caso nosotros estamos hablando de cómo se mueve una extremidad geométricamente, cómo son los ángulos de movimiento y eso simplemente nos lleva a saber cuáles son los movimientos estándares correctos. Al tener movimiento estándar correcto en la parte biomecánica, entonces ya tú vas a poder, el momento en que hagas tu evaluación ortopédica, vas a poder determinar qué es lo correcto y lo incorrecto y de poder determinar las disfunciones. La cinética es el estudio de las fuerzas aplicadas a un cuerpo o a un sistema. En este caso se está estudiando cómo la energía se aplica en el cuerpo humano. Eso es lo que sería para nosotros cinética. De aquí pasamos entonces a lo que sería la osteokinemática, que forma parte de esta subdivisión que presentamos al principio, en donde cuando estudiamos la osteokinemática vamos a estudiar el movimiento global de las extremidades u otras partes del cuerpo, unas en relación a otras según los puntos de referencia. Cuando hablemos de la parte osteokinemática vamos a hablar, por supuesto, de los movimientos clásicos, que serían, por ejemplo, la flexión, extensión, abducción, aducción, rotación externa, rotación interna, los movimientos del tronco, los movimientos del cráneo, todo por separado. Y eso es lo que significa esta definición. Vamos a estudiar entonces el movimiento propio articular, eso es la osteokinemática. Pero también tenemos que estudiar la artrokinemática, que es el estudio de los movimientos que ocurren dentro de las superficies articulares y su relación entre ellas durante el movimiento. Recuerda lo que sería la regla cóncavo-convexa y es donde vamos a estar hablando de qué es lo que sucede artrokinemáticamente durante los movimientos. Estamos convencidos además que un fisioterapeuta que sepa muy bien cuál es el movimiento osteokinético correcto y además qué es lo que sucede artrokinemáticamente va a poder identificar disfunciones, va a poder identificar patologías y de esa manera trabajar los diferentes conceptos y formas de tratamiento. La dinámica entonces sería el estudio de los cuerpos o sistemas de movimiento, especialmente cuando no están en equilibrio. El ser humano normalmente nunca está estático, siempre es dinámico, entonces nosotros lo que vamos a hacer es el estudio de la dinámica del movimiento humano. Y la estática sería el estudio de los cuerpos y sistemas en equilibrio. Realmente el ser humano, para estar en equilibrio, recuerden que nunca el cuerpo humano está totalmente en posición neutra, nunca está en una situación donde no haya movimiento, pero lo que sí tenemos que aprender es a identificar cuándo el cuerpo humano está en una situación de equilibrio o cuándo está en desequilibrio, cuándo está estable o cuándo está inestable. Porque nosotros en el tema de la estática, como el cuerpo humano nunca está en una situación de total y absoluta quietud, entonces lo importante es que la persona pueda tener un movimiento correcto, pero manteniendo un equilibrio en el movimiento o en la posición neutra. ¿Qué sería equilibrio entonces? La condición en que un cuerpo o un sistema se encuentra en reposo o movimiento continuo. Para un modelo biomecánico, la suma de las fuerzas o torques debe ser cero. Cuando estudiamos la biomecánica a profundidad en los diferentes sistemas, y cuando tú estés haciendo tu práctica fisioterapéutica, una persona va a estar en equilibrio cuando está en posición neutra. Y esa neutralidad implica que biomecánicamente los vectores de fuerzas de tanto la musculatura como de los tejidos conectivos, ligamentos y las demás estructuras que forman parte del movimiento humano, sus cargas tienen que estar en cero. En ese punto vamos a estar en una situación de equilibrio. Y cuando la persona sale del equilibrio es cuando se producen entonces los trastornos mecánicos de movimiento y por lo tanto la patología. Vamos a ir viendo poco a poco eso en cada uno de los niveles corporales. Otra cosa importante que tenemos que trabajar es lo relacionado a mecánica de sólidos. La mecánica de sólidos es el estudio de las propiedades mecánicas de los materiales y las bases en relación a la mecánica de sólidos es la correlación entre fuerza de tensión y elongación. ¿Qué significa esto? Vamos a ver en los siguientes apartados lo que es la curva tensión-elongación. Cada estructura humana va a ser sometida a una carga, por ejemplo, una carga de tensión, donde generamos un desplazamiento en direcciones opuestas al objeto, ponemos en tensión al objeto, y eso va a generar entonces una elongación del objeto. Si la carga es suficiente, se elonga el objeto, pero si la carga es excesiva para la capacidad de soporte del tejido, este se rompe. La curva tensión-elongación nos permite entonces saber cuánto es la carga a la cual le suministro yo al tejido para generar su aumento de longitud. Cada uno de los tejidos humanos va a responder diferente a diferentes cargas, sea cápsula, ligamento, fascia, músculo, tendón, cada uno de ellos recibe entonces diferentes fuerzas.
Si yo tengo claro cuáles son las diferentes cargas que puedo aplicar, eso significa que yo pudiese hacer un tratamiento específico para cada tejido humano de forma diferente. Bien, entonces, estas son las bases del programa que vamos a trabajar, esta es la metodología y esto es lo que nosotros proponemos como la forma ideal de estudiar la biomecánica. Espero que te haya gustado este primer apartado, estudia entonces estos conceptos y vamos a ir profundizando los conceptos en la medida que vamos avanzando. Nos vemos entonces en la próxima sección para seguir en este apasionante mundo de la biomecánica humana. Nos vemos.